Aquí la corrupción empieza mucho antes de las elecciones con la compra de votos, la compra de los líderes. Los paqueteros tienen softwares automatizados para controlar cómo compran los votos, para mandarle el mototaxi al votante y asegurarse que salga a votar el día de elecciones. Ese dinero es de los colombianos y la obsesión de reelegirse, esa política tradicional, se acaba de una forma muy concreta, con justicia. La justicia le debe mucho a Colombia y es cierto, Colombia también le debe a la justicia. Y la olla se la van a llevar también, eso ni la van a dejar raspada, se han robado todo, se están robando todo, con la contratación de nóminas paralelas, con la contratación a dedo. Acuérdense que este es el gobierno que más ha contratado a dedo en la historia de Colombia, pero sí hay alternativas, el dinero de los colombianos sí alcanza. Es mentira lo que dice Petro de que no me dejaron. El presupuesto creció 40% en los últimos 3 años y a la clase política corrupta, tanto de la izquierda como de los partidos tradicionales, nunca les alcanza y lo último en que ellos piensan es en atender las obligaciones y compromisos con la ciudadanía y con las necesidades del gobierno. En una entrevista que ya está generando fuertes reacciones en el escenario político, Enrique Gómez, jefe de debate de Abelardo del Espriella y cabeza de lista al Senado por Salvación Nacional, lanzó lo que podría convertirse en la hoja de ruta más radical en materia de seguridad para el 2000. Desde los estudios de Red Más Noticias, Gómez no solo confirmó que el llamado plan de choque incluiría bombardeos tácticos permanentes, recuperación inmediata del poder aéreo y respaldo internacional, sino que además aseguró que el país está al borde del abismo democrático. Pero eso no fue todo. También habló de una reforma profunda a la justicia, duplicar el número de jueces, liquidar el IMPEC y aumentar en 40% la capacidad carcelaria. El mensaje es claro: si llegan al poder, no habrá gradualismos. La apuesta es confrontación directa contra el crimen, con respaldo político total a la fuerza pública y ruptura frontal con la política de paz total. Lo que acaba de decir no es menor, es una declaración de guerra política y estratégica, y podría cambiar el tablero electoral. Bueno, Enrique, ¿y por qué con Abelardo y no con el Centro Democrático? Pues un hombre de derecha, ¿por qué no? ¿Por qué no ahí? No, el Centro Democrático tiene su propio proceso en la selección presidencial, en su Congreso, diálogo siempre fluido, muy respetuoso con el presidente Uribe, pero el Salvación Nacional es un partido que tiene vocación de poder, tiene vocación de permanencia, tiene sus propios lineamientos y yo hablé con muchísimos precandidatos, diría que con 16 de los que están en una u otra consulta o de los que ya sacaron la mano, buscando que hubiera un proceso de selección temprana para el beneficio de la oposición y del país. No tuve éxito. La verdad, esa no fue una experiencia positiva en términos del concepto y la calidad humana de las personas y las finalidades. Y en ese mismo proceso vimos el lanzamiento de Abelardo con mucho detenimiento, empezamos el diálogo y sentimos que era la persona que tenía la capacidad de darle alcance a un mensaje en el cual coincidimos, el mensaje que Abelardo llama de la extrema coherencia, que es una manera de reformular el acuerdo sobre lo fundamental de Álvaro Gómez al lenguaje moderno, un lenguaje más universal que el de Álvaro y con la capacidad increíble de comunicar de Abelardo. Enrique, ¿qué sinergia hay entre la figura de Abelardo y su papá? No, total, como le digo, uno se educa en una casa de estudio, en una universidad, y en el caso de la César Arboleda, el compromiso era que fuera una universidad militante, conservadora, que rescataba la cultura judeocristiana, occidental, una nueva visión del derecho, más humanista, más finalista, y en eso tenemos todas las coincidencias, y ahí fue muy fácil construir ese concepto, un mensaje de valores, en relación con el ejercicio de la política, la ética y la moral. Acuérdese, el punto 2 del acuerdo sobre lo fundamental, de rescate y protección de la familia, de la libertad, de educación, de credo, de profesión religiosa. Y obviamente un mensaje fundamental, que es el eje de la preocupación colombiana. El Estado debe garantizar la seguridad de los ciudadanos que cumplen la ley por encima de cualquier cosa. Y el Estado colombiano nuestro se acostumbró a fracasar en eso. Y ese es el mensaje más potente, el mensaje de firmes por la patria, el mensaje donde Abelardo transmite credibilidad, porque es la principal inquietud de la ciudadanía. En lo urbano, en lo rural, la gente no soporta más la inseguridad y Abelardo envía el mensaje claro de que primero van los ciudadanos y que hay que darle duro a los criminales, que las penas sean efectivas y que obviamente dentro del contexto de la vigencia de la ley y la Constitución el Estado defienda al ciudadano frente al crimen. Si usted llega al Congreso de la República, usted se va a enfrentar con un... No, perdóneme, yo voy a llegar y la lista va a tener un gran desempeño. Le deseo toda la suerte. Si usted llega al Congreso de la República, el país va a estar, y si Abelardo llega a la presidencia, el país va a estar esperando un plan de choque en los primeros 100 días. Porque la situación de seguridad, lo reconoce el mismo gobierno, es crítica. ¿Cuál es ese plan de choque? Parte de la crisis de seguridad deriva de la intención específica de Gustavo Petro, de sus compromisos con la mafia en el Pacto de la Picota, de sus compromisos en la Ley 2272 y la política de paz total, de entregarle, no solo al crimen organizado, sino de entregarle a las guerrillas gran parte del territorio. Un pedazo de ese plan de choque deriva de la voluntad que la fuerza pública sienta el respaldo político, jurídico, fiscal para tomar otra vez la iniciativa. El plan de choque pasa por una misión muy sencilla:
Ningún cabecilla del crimen organizado o de la guerrilla vuelve a dormir 2 noches en el mismo lugar. Los bombardeos tácticos mañana, tarde y noche. Movilidad plena. Recuperaremos la movilidad aérea para ¿cómo? ¿Y no hay fuerza aérea? Oiga, estamos sin aviones, es cierto, estamos sin inteligencia. No lo digo yo, lo dice el comandante del ejército que salió. Resulta que la guerrilla tiene más drones que las mismas fuerzas militares. Por eso le pregunto por ese plan de choque, porque además van a recibir la olla raspada. Recuperar el poder aéreo es determinante en todas sus expresiones, en el ala rotatoria, en nuestros aviones de bombardeo táctico en tierra. Obviamente hay que querer ganar la guerra de los drones. Es que este gobierno no lo quería hacer y eso es un parte de ese plan siniestro de debilitar a la fuerza pública. Recuperar la inteligencia terrestre, que es determinante precisamente para localizar los objetivos de alto valor y ser eficaces. Hoy día este ministro de Defensa, que es militar, es de la Fuerza Aérea, se volvió adulador, pasó a la profesión de adulador. Él lo que tiene es rango de general adulador, pero no opera ni tiene éxito. Cuando bombardea nunca le pega a nadie, ni le pega nada, y yo creo que eso es parte precisamente de esa farsa que estamos viviendo en el manejo del orden público. Hay una frase que pasó casi desapercibida en la entrevista, pero que es explosiva. Enrique Gómez no solo criticó la política de seguridad del gobierno, la llamó una farsa. Cuando habla del ministro de Defensa, no lo señala solo por ineficiencia, lo acusa de algo más grave, de haber debilitado deliberadamente la capacidad operativa del Estado. Según Gómez, Colombia perdió la conjuntez operacional que permitía coordinación real entre inteligencia militar, policía y organismos estratégicos como la Dirección Nacional de Inteligencia. Y aquí está el punto clave. Asegura que hoy las entidades de inteligencia no se hablan entre sí, que la desconfianza interna es tal que la información dejó de fluir, que mientras los grupos armados fortalecen su capacidad tecnológica, drones, movilidad, control territorial, el Estado está fragmentado. Pero lo más fuerte fue cuando afirmó que los bombardeos no están siendo efectivos y que el discurso oficial de resultados no coincide con la realidad en el terreno. Para él, eso configura una narrativa artificial de control, una puesta en escena. El mensaje es contundente. No se trata solo de falta de recursos, sino de falta de voluntad política. Según su versión, la fuerza pública no tiene respaldo jurídico claro, no tiene objetivos estratégicos definidos y opera bajo incertidumbre. En otras palabras, Gómez plantea que el problema del orden público no es técnico, es político, y ahí es donde cambia el debate, porque si lo que dice es cierto, no estaríamos ante errores administrativos, sino ante una decisión deliberada de cómo ejercer o no ejercer el poder del Estado. Esa es la acusación de fondo, y es una acusación mayor. Tenemos que volver a tener ¿Usted cree que es deliberado eficacia? que no haya en este momento resultados como los había antes? Unos 12 bombardeos contra Mordisco y no le han pegado ni al perrito de Mordisco, no hay nada, no han encontrado nada, no saben dónde está. Y eso es fruto de que la Junta de Inteligencia Conjunta está desbaratada. Las 7 entidades que regulan la inteligencia en Colombia no se hablan entre sí. La desconfianza impera porque la guerrilla se tomó el DNI, porque además le entregaron al director del DNI la UIAF, no hay control de operaciones La Dirección financieras. Nacional de Inteligencia, la DNI. Claro, que es supuestamente uno de los ejes. Y obviamente la información dejó de fluir. Inteligencia del Ejército y las fuerzas militares no creen en el DNI. Y obviamente las otras acciones, unidades de inteligencia como la DIPOL tampoco. Eso está cada quien por su lado. No hay, se acabó la conjuntez operacional, Giovanni, que había sido un gran logro con sus deficiencias, pero había permitido mucha eficacia en la persecución de las cabecillas. La conjuntez trajo resultados, hay que volver a ella y hay que potenciarla fiscalmente y operacionalmente y más importante, con seguridad jurídica plena para nuestras fuerzas públicas y de policía. Aquí no pueden operar porque el objetivo no es claro y porque cada vez que operan es el mismo gobierno. El ministro saliente de Defensa era el principal enemigo jurídico y político de las propias fuerzas militares. Eso tiene que cambiar. Abelardo tiene la determinación y Salvación Nacional, los del Tigre, estamos para eso, para garantizarle a la fuerza pública claridad en las órdenes y objetivos, seguridad jurídica y dotación. Usted me dice, no hay poder aéreo. El poder aéreo te lo pueden prestar mientras haces... Allá voy. Claro, ustedes, bueno, pueden prestar con Marco Rubio la semana pasada. ¿Qué le dijo? ¿Qué lo puede contar? No puedo darle chivas de eso, pero pues, es de lógica. Los países amigos interesados en proteger la democracia colombiana, en frenar el flujo monumental del narcotráfico, en ayudar a controlar nuestras fronteras porosas con Venezuela y con Ecuador, nos van a facilitar. O sea, Estados Unidos va a estar ahí soportando. Va a estar ayudando y eso se alquila. Esos equipos existen y esos equipos se pueden utilizar para mientras levantamos nuestra propia, sobre todo ala helicoportada que está en tierra destruida entre la corrupción y la indolencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Cuando le preguntan cuáles serán sus banderas en el Congreso, Enrique Gómez no duda. Su primera misión sería convertirse en el escudo legislativo de un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella. No habla de proyectos aislados, habla de una bancada alineada, disciplinada y articulada para defender la agenda de seguridad,
justicia y reforma institucional. Plantea 3 ejes centrales: respaldo total a la fuerza pública con seguridad jurídica, reforma profunda a la justicia, más jueces, menos impunidad, y una transformación estructural del sistema penitenciario, incluso reemplazando al INPEC, pero también menciona salud y orden fiscal, liquidez inmediata al sistema, priorización del paciente y recorte drástico a la burocracia. Su bandera, dice, no es solo oposición, es construir una mayoría que garantice gobernabilidad. Enrique, ¿cuáles son las banderas que tú llevas al Congreso de la República? Lo primero es ser el equipo parlamentario que le ayude a Abelardo de la Espriella en su presidencia a adelantar su agenda legislativa, a protegerlo en el ¿Ustedes Congreso. cuántos son? ¿Ustedes cuántos necesitan? ¿Ustedes necesitarían el Centro Democrático, a Cambio Radical? ¿Necesitarían una alianza grande de derecha para darle soporte? Yo creo que... Puede ganar la presidencia, pero si no tiene el Congreso es como tener... Bueno, él es consciente hoy de la importancia de tener una bancada que sea la bancada del partido de gobierno. Por eso, entre las simbiosis importantes que hicimos, no solo de planes, programas y la adhesión política de salvación a la campaña de Abelardo de la Espriella, está la simbiosis simbólica. Por eso metimos al Tigre y el CNE nos aprobó, después de mucha lucha, la inclusión del Tigre en el tarjetón. Ahora nuestra campaña a Congreso tiene una sola gerencia de campaña, estamos integrados logísticamente y hacia adelante seremos el partido que defiende en las comisiones constitucionales esenciales la agenda del gobierno, junto con grandes aliados, como lo van a hacer sin duda el Centro Democrático, el Cambio Radical y algunos de esos partidos tradicionales, pues que esos aparecen con el que está en el poder, pero ellos también les damos la bienvenida, sobre todo en un proceso que es el de la salvación nacional. Nunca hemos estado más al borde del abismo de perder nuestra democracia como lo hemos estado ahora, y el gobierno que viene va a ser dificilísimo, lleno de decisiones terribles y duras, pero la ciudadanía tiene que entender que es el camino para recuperar la esperanza. Nuestra campaña hoy es conquistar la esperanza del pueblo colombiano, de los jóvenes colombianos, de los cuales queremos que vuelvan a mirar el futuro con una mirada de esperanza, que crean en sus sueños se pueden hacer aquí en Colombia, y muy importante, Colombia va a ser el país milagro, Giovanni, de Latinoamérica en el siglo XXI. Le vamos a dar el bote a esto y este va a ser el milagro colombiano. Se pudo en El Salvador, que es un país mucho más pequeño, que no tenía los graves problemas que tiene Colombia. Claro que se va a poder aquí en Colombia porque aquí tenemos el capital humano, tenemos el propósito y tenemos que superar esa mediocridad que nos ha traído precisamente a esa situación tan terrible, porque Abelardo es un candidato independiente, un candidato de rupturas, un candidato de transformación y de cambio en pro del bienestar social, de la seguridad y obviamente del desarrollo económico que nos permite acabar la desigualdad y la pobreza. Bueno, uno dice, bueno, Abelardo, el tema de seguridad, pero es que también tenemos el tema de salud, tenemos el tema de educación, que se prometió un cambio, Enrique, y no hubo ese cambio, y hay mucha gente que se quedó esperando ese cambio. No, perdóneme, yo no estoy de acuerdo con su premisa. Las cosas cambiaron para peor, y mucho, como en el caso de la salud que usted bien menciona. Vivimos una crisis humanitaria. Decenas de miles de muertes evitables han sucedido por designio y acción u omisión del gobierno y sus ministros de salud, terribles, Carolina Corcho y Guillermo Alfonso Jaramillo, que han hecho intencionalmente un proceso de cooptar el sistema. Tienen el 60% de los usuarios de las EPS intervenidas directamente bajo la férula del superintendente y del ministro. Aquí en este mismo edificio opera la superintendencia, y eso es para que el negocio cambie de manos. Están saqueando la salud y eso tiene que acabarse. Tiene que volver en el plan de choque la transparencia. Tenemos que volver a tener estados financieros. Nueva EPS. Giovanni no ha presentado estados financieros durante este gobierno. Y al gobierno no le interesa que se sepa ni que se vea cuál es el roto gigantesco que la intervención va a dejar en Nueva EPS. Tenemos que asegurar y poner en el centro de este plan de choque el paciente. Primero el paciente, el compromiso de Abelardo y de Salvación Nacional es primero el paciente, la dispensación a domicilio o en la farmacia más cercana de su casa. Mire, la dispensación institucional en el sistema de salud cayó en un 25% el año pasado. Eso es infame porque la gente suspende los tratamientos, se agrava, se complica, se muere y tenemos que generar la liquidez y la hay. La hay en recursos no ejecutados, la hay en el hecho de que la fuente de pago del sistema es muy poderosa. Que hemos dicho, si no alcanza con el desplazamiento de partidas presupuestales de prioridad absoluta para retornar a la dispensación y la terapéutica, los procedimientos, los diagnósticos urgentes que están necesitando nuestros conciudadanos, traemos una deuda soberana específica del sector de la salud para poderle dar liquidez a las IPS, a los proveedores y garantizarle a esa gran familia de la salud que presta una de las mejores salud del mundo, los médicos, personal asistencial, administrativo, contratistas, que se les paguen los sueldos. Esa es la promesa de valor de ese plan de choque de los primeros 90 días de Abelardo de la Espriella. Enrique Gómez dejó claro que la estrategia no es improvisada. Buscan construir una bancada propia fuerte desde el Senado, articulada con sectores del Centro Democrático, Cambio Radical y otros partidos tradicionales. La apuesta no es testimonial, es de poder real. Segundo, el tema fiscal. Aunque se habló de la olla raspada, quedó pendiente profundizar cómo enfrentarán el déficit sin caer en una reforma tributaria que golpea a la clase media. Su planteamiento gira alrededor de reducir burocracia,
fusionar entidades y transformar el Ministerio de Igualdad en un Ministerio de la Familia. La clave, dicen, no es más impuestos, sino recortar gasto político. Tercero, la salud. Más allá de las críticas al gobierno actual, el compromiso que plantean es liquidez inmediata para las IPS, pago de nóminas atrasadas y prioridad absoluta al paciente. Incluso mencionan la posibilidad de una deuda soberana sectorial para estabilizar el sistema en los primeros 90 días. Cuarto, la justicia electoral. Este punto apenas se rozó, pero es explosivo. Hablan de una impunidad del 99% en delitos electorales, de compra de votos tecnificada y de la necesidad de una reforma que ataque ese problema de raíz. Para ellos, sin justicia eficaz no hay democracia real. Y finalmente, la narrativa de milagro colombiano. Comparan el modelo de seguridad con lo que hizo Nayib Bukele en El Salvador, pero adaptado a la escala colombiana. No se trata solo de cárceles y fuerza pública, sino de enviar un mensaje político claro. El Estado vuelve a ejercer autoridad. Y hasta aquí el análisis de esta entrevista, que sin duda está moviendo el tablero político. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Es este el cambio que necesita Colombia o estamos ante una apuesta demasiado arriesgada? Déjenme su opinión en los comentarios, los leo todos. Si les gustó este análisis, suscríbanse al canal, activen la campanita y dejen su like para que más personas puedan ver este contenido. Nos vemos en el próximo video.